¿Qué tal? Bienvenidos un día más a 1909 para intentar animaros la desescalada, ya que hemos podido animaros un poquito la cuarentena. Hoy voy a hablar de otra temporada histórica de la Real Sociedad y es una de las camisetas que me acompaña aquí en el fondo, esta que veis aquí y que seguro que muchos reconocéis como la del ascenso. Es la temporada que yo jamás habría querido vivir, incluida la del descenso, pero marca un hito, lo dijo Joaquín Aperribay, la primera página dorada del segundo siglo de la historia de la Real Sociedad. Esto es 1909, tu sección de la Real Sociedad C90 Fútbol Club, y empezamos. Once largos años han pasado desde que la Real le dijera agur, muy buenas, hasta luego a la segunda división. A mí, personalmente, se me han pasado rápido porque parece que ha pasado un siglo desde aquella negra etapa en la que la Real estaba en segunda. Felizmente ya está sentada en primera división y gran parte de la culpa la tiene esta generación que lógicamente fue la que puso punto y final a esos 3 años en segunda, y es esa última temporada, la 2009-2010, la que vamos a analizar en el vídeo de hoy. Empezamos como siempre por la planificación deportiva, por las altas y las bajas. Empezaremos en este caso por las bajas. Los estáis viendo, los nombres no fueron muchos. Gerardo y Moja lo dejaron después de un rendimiento en el que, bueno, les teníamos mucho cariño, pero lo cierto es que nadie echó de menos esas bajas porque esos huecos se iban a cubrir con jugadores de la cantera. Los de la cantera que se iban, estos sí que hicieron bastante más daño, especialmente el segundo. El primero, Xavi Castillo, el lateral de Durango. Yo creo y sigo convencido de que si no se hubiera ido al Athletic, que hubiera quedado en la Real, habría hecho una carrera más que prometedora en el puesto que después ocuparía un fichaje. Íñigo Díaz de Cerio se fue después de una gravísima lesión que lloramos todos y acabó jugando en el Athletic yéndose gratis. Díaz de Cerio se fue una vez acabado su contrato. Xavi Castillo dejó algo de dinero en las arcas de la Real Sociedad y lo cierto es que aquel verano llegaron pocas caras nuevas del exterior, llegaron más de un filial que prometía y de un filial que fue un núcleo duro en los siguientes años. Llegaron Carlos Bueno, Jonathan Estrada, Alberto de la Bella y Emilio Nsue. Salvo el caso del colombiano, los otros tres fueron jugadores con mucho protagonismo, especialmente Alberto de la Bella, que cumplió casi una década en el primer equipo de la Real y que tiene la medalla de oro y brillantes de la primera plantilla Txuri Urdin, porque a pesar de no ser canterano era un Odinoy. Del filial subieron Josu Naola, Íñigo Sarasola, Borja Viguera y sobre todo los dos franceses. Nacido en Rochefort, aunque sí canterano, y lógicamente todos dicen que es de Deva, David Zurtuza, un futbolista diferente, y si él es diferente, el siguiente es un elegido, Antoine Griezmann. Tenía 19 años, ya en la jornada 5 era titular y lo cierto es que esa titularidad llegó bastante tarde, se la tenía que haber dado ya desde verano, pero lo cierto es que lo que demostraron uno y otro ya desde verano evidenciaba que Antoine Griezmann estaba un par de pasos por delante de Coco Liso, pero claro, uno era un fichaje y el otro era un canterano que había llegado de rebote al primer equipo. Otro importantísimo nombre en esta temporada, otra de las altas, lo estáis viendo ahí, Martín Lasarte, el hombre del no se desunan. Este sí que es un Odinoy y lo será para siempre. Todos le deseamos siempre lo mejor. Martín Lasarte caló hondo, cogió al equipo en segunda división, lo dejó salvado en primera división después del gol de Paco Sutil y lo cierto es que siempre va a tener un nombre, un hueco reservado en el corazón de todos los aficionados de la Real. En cuanto al 11 tipo, hay una variable que no es nada desdeñable porque todos vais a entender como 11 tipo, seguramente lo recitaríamos de memoria, este que va a aparecer aquí ahora: Claudio Bravo bajo palos, Carlos Martínez, Anzotegui, Mikel González y De la Vía en defensa, Diego Rivas y Mikel Aramburu en el doble pivote, Xavi Prieto en la derecha, Antoine Griezmann en la izquierda, enlazando David Zurtuza y en la punta de ataque Carlos Bueno. Digo que hay un pequeño matiz porque igual muchos no lo recuerdan, pero Gorka Lustondo jugó más minutos y más partidos que David Zurtuza y casi tantos como Xavi Prieto o como Mikel Aramburu. Pasamos del 11 a, como siempre os hago, las 4 o 5 claves. Voy a hacer 4 más 1 y empezamos por la primera, que tenía que estar bajo palos. El hombre cuyo gol al Nastic certificó un 1-0 histórico en Anoeta, Claudio Bravo. Historia de la Real Sociedad, os lo he dicho un millón de veces, costó 1,2 millones y se fue por 12.
En aquella temporada el 90% de los partidos que se perdió fueron en fechas FIFA porque a pesar de estar en segunda división seguía siendo el portero titular de Chile. De hecho estaba en Sudáfrica cuando sus compañeros certificaron el ascenso en junio en Anoeta frente al Celta de Vigo. También tuvo una lesión en Córdoba en el mes de marzo en un partido que la Real perdió, y lo cierto es que Claudio Bravo fue una de las claves y podríamos decir sin ningún miedo que Iñaki Zubicaray fue otra, porque muchos le van a recordar siempre por lo de Mallorca, pero Iñaki Zubicaray en segunda fue una parte muy importante del ascenso de la Real porque lo hizo muy bien cada vez que tuvo que salir, y fueron bastantes, fueron más de 10 partidos los que tuvo que jugar el portero vizcaíno bajo palos en el ascenso de la Real, como ya os decía, por las fechas FIFA que se llevaban de Anoeta a Claudio Bravo. Voy a pasar de puntillas por una defensa totalmente asentada, como ya os decía, Carlos Martínez, Mikel González, Jonan Sotegui y Alberto de la Bella. Los cuatro estuvieron muy bien, pero no les voy a dar una de las claves. Voy a pasar más adelante a futbolistas todavía más decisivos. El hombre, el mito, la leyenda, el capitán Xavi Prieto Argárate, el 10 de la Real que aquel verano Joaquín Aperibay le convenció para que llevara un dorsal que ciertamente no le pegaba, porque Xavi Prieto siempre había sido muy modesto y el 10 es el número de los más grandes, pero es que él lo era. Me acuerdo todavía del gol que le marcó al Betis una mañana de domingo en la que Donosti amaneció completamente nevada. Era el mes de diciembre, un mes después también se jugaría con mucha nieve presente el duelo frente al Cádiz. Una de las claves, Xavi Prieto, es que sin duda era el mejor futbolista de la categoría de largo. El Betis tenía futbolistas muy buenos porque estaba, por ejemplo, Emaná, creo recordar que estaba Sergio García, pero Xavi Prieto era el mejor. Fue determinante, fue decisivo, durante muchos años estuvo en la Real después, logró ese ascenso para quitarse la espinita del descenso y es una de las claves sin las cuales no se entendería tanto la Real de aquella temporada como sobre todo la que vino después, jugando la Champions y la Europa League. Otra de las claves os la vais a imaginar, pues si en la derecha estaba Xavi Prieto, en la banda izquierda estaba Messi, Antoine Griezmann, 19 añitos tenía y os lo decía antes, tardó 5 jornadas en ponerle de titular Martín Lasarte y lo cierto es que se nos hicieron eternas porque a Cocoliso todos veíamos que técnicamente era muy bueno, la verdad que en el descanso me gustaba verle porque hacía unas virguerías con el balón que me dejaban bastante flipado, pero era muy lento, no estaba al nivel físico de la segunda división del fútbol español y Antoine Griezmann tenía una marcha más, es que lo hacía absolutamente todo con un descaro que luego le acompañó durante muchísimos años. Lo dicho, tenía 19 años, tiró del carro ya con el 27 a la espalda y para el recuerdo siempre en la historia y en la memoria esa imagen de Antoine Griezmann con una icurriña en los hombros llorando como el niño que era el día que se certificó el ascenso. Lo dijo después al micrófono del Canal Plus, estaba cumpliendo un sueño, iba a jugar en primera división y lo iba a hacer con la Real, su club de siempre, un club al que siempre, por cierto, ha estado muy agradecido el de Macón. El cuarto Beatle, Charlie Good, Carlos Bueno, lo cierto es que sus números, también vi hace poco, repetido el partido del Celta en Canal Plus y decían que los números de Carlos Bueno no son impresionantes para ser el delantero titular del equipo que gana la competición. Marcó 13 goles y marcó 4 en la jornada 40 y en la 41, 3 en Cádiz y 1 en Anoeta frente al Celta, pero los marcó cuando los tenía que marcar. La Real tenía que dar un golpe encima de la mesa en Cádiz y lo dio de la mano de Carlitos Bueno. ¿Qué podemos decir de él? Pues yo creo que igual que a Martín Lasarte se le quiere muchísimo por Donosti. Vivió un verano muy raro para acabar jugando en la Real, estuvo un mes durmiendo en la Mara Plaza mientras no conseguía cerrar su fichaje, dicen que entrenaba por el Río, le costó entrar porque Imanol Aguirreche empezó muy bien la temporada, pero Carlos Bueno nos dio medio ascenso en Cádiz y a Carlos Bueno siempre le desearemos lo mejor. El 4+1 os lo acabo de nombrar, Imanol Aguirreche para mí fue una de las claves de aquella temporada de la Real y antes de que empecéis a criticarlo, os lo voy a explicar. De los 5 primeros goles que marca la Real aquella temporada, 4 son de Imanol Aguirreche. En Las Palmas, en la jornada 1, hace una obra de arte para marcar el empate a 1. El día del Girona, en Anoeta, que se empata a 2, marca 2 goles que los hace prácticamente él solo en jugadas aisladas para que el Girona, con un golazo de Peragón por toda la escuadra, no se lleve la victoria de Anoeta. No marcó muchos goles, 5 o 6, pero también marcó contra el Cartagena en el minuto 89 en un partido que empezó a mostrar que la Real iba muy en serio porque el Cartagena en aquella época era de los equipos que tenía dinero en segunda división y que quería subir a la máxima categoría. Imanol Aguirreche no tuvo su mejor temporada, pero quiero acordarme de él porque incluso en una temporada probablemente gris en cuanto a minutos, en cuanto a lo que hicieron otros compañeros, Imanol Aguirreche creo que fue muy importante en una Real que acabó logrando el objetivo.
Pasamos ya al calendario, os lo he dicho, jornada 1, Las Palmas, la Real empató a 1, jornada 2, Murcia en Anoeta, la Real empató a 0 y llegamos al tercer partido en el que la Real por fin gana en el mes de septiembre y lo hace con muchísima polémica, porque os podéis poner como queráis, pero ese tiro de Carlos Bueno no entró en la vida en la portería del Nastic. Se lo dieron por bueno, la Real ganó 1-2 con el VAR, no se lo habrían dado. Os decía que le costó empezar a la Real y lo cierto es que después de empatar contra el Murcia con 2 puntos de 6, la Real era 14ª y me acuerdo que en los foros se hablaba de que a esta Real le podía hasta incluso costar mantenerse con un equipo plagado de canteranos. Bueno, debieron leerlo y se picaron porque ganaron la jornada 5, la 6 y la 7, 3 partidos consecutivos, 2 en Anoeta y 1 en Soria y la Real despegó. Pasó del 11º puesto que tenía después de ganar en Tarragona al primer puesto después de ganar al Salamanca por 2-0. Os decía, una de las claves del ascenso de la Real es Anoeta. 8 victorias consecutivas en las 9-10 primeras jornadas como local. No perdió hasta finales de enero cuando un error de Claudio Bravo acabó con una expulsión suya y un penalti para el Elche que acabaría marcando Jorge Molina para ganar por 1-0. Creo que el entrenador del Elche era José Bordalás, que tuvo sus más y sus menos con el Toro Blanco, con Diego Rivas, cuando ambos se retiraban después del partido. Lo dicho, la Real 8 de 8 seguidas en Anoeta es un dato impresionante porque allí se cimentó gran parte del ascenso. A diferencia de otros años, la Real no dio pie a nadie en Anoeta y ya no a los de abajo, ganó a todos los de arriba. Y os lo decía, Anoeta estuvo muy bien, pero es cierto que la Real perdió 2 partidos consecutivos fuera de casa que hicieron que algunos temiéramos que lo que se ganaba aquí se fuera a perder, porque el segundo, ese 5-1 en el Rico Pérez contra el Hércules que nombraba Adri Beloki, nuestro buen amigo, en un vídeo de las Realadas hace no tanto, es verdad que esa mañana de domingo dolió mucho, porque era un 5-1, era un rival directo y lógicamente ya no le ibas a ganar el golaveras. Sabíamos que nos le íbamos a jugar con el Hércules, como así acabó siendo, y la Real no dio una buena imagen en el estadio alicantino. Desde el 1 de noviembre hasta el 24 de enero estuvo la Real sin perder un solo partido, desde ese 5-1 contra el Hércules al 0-1 del Elche en Anoeta, lo que deja otro dato impresionante. Desde la jornada 10, la Real en aquella jornada fue cuarta, desde la 11 por lo tanto estuvo siempre en puestos de ascenso. Llegó a ser primera, bajó al segundo puesto, tuvo algún momento con vaivenes porque, como ya os digo, lo que ganaba en casa no terminaba de valerle fuera. Estuvo entre primero y segundo, hasta que en la jornada 26 la Real se puso primera y ya no volvió a dejar ese puesto, porque sí, la Real bajó a segunda división, pero subió a primera con el título bajo el brazo, porque un histórico, y la Real lo es, tenía que hacerlo. Es verdad que es un título del que rara vez estaremos orgullosos, porque la Real, repito, jamás, nunca jamás debió estar en segunda división, pero ya que vamos a subir, por lo menos vamos a hacerlo bien, y vamos a hacerlo con el título bajo el brazo. Vamos a empezar ya con las jornadas históricas de aquella temporada. Jornada 5, 2-0 al Huesca. El primer gol de un futuro candidato al Balón de Oro, Antoine Griezmann, con la camiseta de la Real. Nos impusimos por 2-0, acabó marcando el segundo Carlos Bueno en una jugada muy de área, muy de delantero, como era el Charrúa. Siguiente jornada 6, 1-3 en Los Pajaritos, un campo que a la Real históricamente se le ha dado bastante bien. Se dio un golpe encima de la mesa porque la Real ganó un equipo que poco antes había estado en primera división. Probablemente sea la última vez que Xavi Prieto, o probablemente también la primera, marcó un gol tirando a reventar. 1-3, él hizo 2 y la Real, como ya os digo, dio un golpe encima de la mesa porque iba ya muy en serio. Siguiente jornada en casa, 2-0 al Salamanca y la Real, que se marchaba de Anoeta como líder de la categoría. Seguíamos perdiendo fuera lo que ganábamos en casa. Llegaba el Cartagena, un partido absolutamente clave, y parecía que se nos iba a escapar, pero apareció Emilio Nsue con un centro impresionante, creo recordar de exterior, y este vídeo no lo he podido ver antes de grabar, ya lo siento, y ahí apareció Imanol Aguirreche para marcarlo en boca de gol, que sí, que solo era empujar, pero que había que estar ahí, y el 9 lo estuvo, marcó un gol que fue importantísimo para el ascenso de la Real. Seguimos con otro partido histórico, os lo decía antes, partido 200 de Xavi Prieto frente al Betis un domingo por la mañana en Anoeta. Si os levantasteis aquella mañana con ganas de ir al fútbol, debisteis ser los únicos, porque yo me levanté, estaba todo blanco y lo último que me apetecía era ir a Anoeta, tener que hacer la crónica que ya por aquella época me tocaba. Marcó Xavi Prieto un gol en el que regateó a Iñaki Goite y marcó a puerta vacía. Un mes después, también con la nieve, 5-1 al Cádiz. ¿Quién nos recuerda ese piscinazo a la nieve de Antoine Griezmann?
14 de febrero, otra jornada clave y no por ser San Valentín, sino porque Claudio Bravo nos regaló uno de esos momentos en los que pensábamos ver algo absolutamente extraordinario en Anoeta. Subió a tirar una falta contra el Nastic al borde del área y la duda era, ¿la tira fuera para que no haya contra o la va a meter? Pero es que la Real estaba para lo segundo, le salía absolutamente todo. Él decía que no iba a tirarla a colocar porque no sabía, la reventó, tocó en la barrera y acabó entrando. Luego el más humillante para un portero, que te lo meta otro portero, porque que te lo hagan un penalti, bueno, puede ser, pero que te lo hagan una falta y uno que solo ha marcado uno en su carrera, por muy bueno que luego haya acabado siendo, tiene que ser bastante duro para el portero del Nastic. Otro día histórico en la historia de aquella temporada de la Real. Y pasamos a la jornada 29. En la 28 la Real había empatado en el Mántico a 0 en un partido que estuvo marcado porque mucha gente se fue desde Donostia hasta Salamanca para animar al equipo y se volvió con un 0-0, pero eso sí, con el liderato. La Real recibía el Levante domingo 12 de la mañana y Carlos Bueno adelantó a los de Martín Lasarte aprovechando una cantada del portero del Levante después de un centro de Xavi Prieto. Empató Juanlu después de un rechace de un penalti que detuvo Bravo. Creo que el portero anterior de la Real que paró uno fue Sander Westerveld, así que imaginaros si había llovido, pero Juanlu aprovechó el rechace para hacer el 1-1. Un penalti que, por cierto, no era ni de broma. Apareció en el área pequeña y en el 89 Jonan Sotegui. ¿Y por qué? Pues no lo recuerdo, porque es un centro lateral que remata como una bestia y os lo digo, Jonan Sotegui podía ser una de las claves de las que hablo antes de la defensa porque marcó 4 goles y eso para un defensa es una barbaridad. Después David Zurutuza hizo el 3-1 en un partido que jamás olvidaré porque a Martín Lasarte le expulsaron y se fue diciéndole a Luis García Plaza que se iban a partir la cara en el túnel de vestuarios y no sé, eso ya no os lo puedo decir, si llegaron a hacerlo, pero la imagen fue un poquito rara y un poquito histórica. Los números no son históricos porque sacó 13 puntos en las 10 siguientes jornadas y la Real no bajó de la primera posición. Eso sí, llegó a las últimas jornadas dependiendo de sí misma. Ganó en la 39 en casa, ganó en la 40, 1-3 en Cádiz con ese hat-trick de Carlos Bueno y ganó 2-0 al Celta con el penalti de Xavi Prieto y con el cabezazo de Carlos Bueno a un Celta entrenado por Eusebio, donde ya jugaba Hugo Mayo, donde jugaba Michu, donde jugaba sobre todo Yago Aspas y un rival que nos debía una, porque si el 15 de junio de 2003 nos quitaron media liga, en junio de 2010 la Real certificó el ascenso en una Anoeta lleno, y si estuvisteis aquel día os acordaréis que no estaba solo lleno el campo, es que los aledaños donde las pantallas gigantes también estaba lleno. Me acuerdo vivir aquel día del ascenso, os he recordado que el día del Betis me tocaba hacer una crónica para una web de la Real, ese día también me tocaba, tengo las fotos guardadas y a mi lado había 2 canteranos de la Real, del portero igual os acordáis menos, Javi Mandaluniz, pero del chaval que estaba al lado mío, rubio, de Mutriku, con pelo lacio y que llevaba el 26 a la espalda aquella temporada, seguro que os acordáis, Asier Iyarramendi. Debutaría una semana después en Elche, la Real se despidió de segunda por la puerta grande. Perdiendo 4-1, Jorge Molina le hizo los 4 goles, unido al de Anoeta le hizo 5 aquella temporada, empezó a cogernos gusto ya por aquella época el delantero valenciano, pero la Real dijo adiós a la segunda división después de 3 temporadas. Un año histórico, un año que no debemos olvidar porque ese hecho espero que nunca jamás tenga que repetirse porque significaría que la Real no baja a segunda división. Esto ha sido todo. Decidme qué recordáis de la temporada de Martín Lasarte, sobre todo el no se desunan y el grito de Zurutuza, a Perry quita las pistas. 11 años después ya las ha quitado, Zurutuza sigue aquí, la Real está sin pistas y Joaquín Aperribay sigue siendo el presidente. Esto ha sido todo. Like, subscribe, os leo en comentarios. Agur.